Estoy seguro que este foro internacional va a ser sumamente provechoso para todos. La posibilidad de contar con el doctor Riorda para conversar sobre comunicación pública me parece una oportunidad extraordinaria. Esperamos que se repita frecuentemente. Para nosotros, repito, es absolutamente un placer y un honor tenerlos con nosotros el día de hoy. Esperamos que las expectativas que tenemos todos de este foro se cumplan a satisfacción y que podamos salir muy fortalecidos con la red de comunicadores de la comunidad andina, que efectivamente nos hará mucho más efectivos en nuestra labor, porque compartir información, trabajar juntos es, estoy segura, parte muy importante de la fórmula de nuestra integración y de nuestro éxito como países andinos. Dos o tres cosas que me parecen importantes para iniciar esta charla, que tienen que ver con una dimensión desde el realismo para abordar cuestiones que acercan esta temática a lo que sucede cotidianamente. Le agradezco la presencia personal luego de la presentación a la ministra y cuento una anécdota. En general, vivo viajando y capacitando a gobiernos en América Latina y sucede que tras las presentaciones quedan auditorios tan masivos o más masivos como este, pero casi siempre quienes se van son los líderes. Este es un problema fenomenal, porque más del 50 al 60% de la noticiabilidad de la acción gubernamental la producen básicamente los líderes, estén o no en conocimiento de cuestiones que tienen que ver con la comunicación política. Y esto es parte del realismo y de la personalización que trae aparejada la comunicación política en la actualidad, y no es un dato menor. Lo segundo de esta charla, adelante por favor el próximo slide, tiene que ver también con otra anécdota personal. Hace una muy buena cantidad de años ya, lo he comentado ayer, el principal diario peruano me hace una entrevista y contesté a título general. En ese momento era presidente Alejandro Toledo, del Perú. Y no contesté en absoluto evaluando la gestión de Toledo, que no la conocía, que no la había estudiado y que me parecía poco serio de mi parte. Generalmente intento ser respetuoso con lo que sucede en el resto de los países, salvo que verdaderamente lo estudie, cosa que hago regularmente desde los libros, pero no como comentario periodístico. Y cuento que en general, una de las afirmaciones más contundentes que uno ve en la actualidad se representa a través de una frase que es: gobierno bien pero comunico mal. Esta fue mi respuesta y el diario El Comercio tituló gigante, en una página entera: especialista argentino desarma la tesis de Toledo, y el titular era: es mentira que se gobierne bien y se comunique mal. Y en realidad lo sigo afirmando. De hecho, tras ese título publiqué un paper que se llama Gobierno bien pero comunico mal. Y este paper tiene que ver preferentemente con dilucidar o plantear de modo central la necesaria dimensión estratégica que tiene la comunicación gubernamental hoy. Y concepción estratégica implica el reconocimiento de que la comunicación no es una actividad opcional, que si quiero, si me sale, si puedo, lo hago. Aún desde la mala praxis, aún desde el desconocimiento, aún desde el silencio, un gobierno siempre está comunicando, para bien o para mal. Quizás en el modo más brutal posible y realista posible de definir a la comunicación política, y la comunicación gubernamental es parte de la comunicación política, diría que el objetivo más terrenal es el control de la agenda pública. Y si la palabra control les hace ruido, cámbienla por gestión de la agenda pública. Por lo tanto, esta frase, gobierno bien pero comunico mal, implica un reconocimiento errado, a mi entender, respecto a que si comunico mal es solo un problema comunicacional. Esto es un error total. Si el central de un gobierno es la construcción del consenso y la comunicación gubernamental apunta hacia ese objetivo, lógicamente lo que se va a suceder ante una mala comunicación no es un problema comunicacional, es básicamente un problema político, un problema de generación, mejor o peor, de consenso, que en definitiva, insisto, es el objetivo final que tiene
particularmente la comunicación gubernamental. Y en esto es vital la comprensión de que, evidentemente, no toda comunicación es política, pero sí, a la inversa, toda política genera un acto comunicacional. Toda política se presenta y se representa a través de un acto comunicacional. Por lo tanto, lo que hago tras esta afirmación es poner en jaque el objeto de lo político en un sentido aislado, como se lo concibe, curiosamente, de la ciencia política, y adscribirlo a esta dimensión real, hipermediada, actual, que implica pensar que siempre, absolutamente siempre, el acto político necesariamente trae y lleva de suyo un acto comunicacional. Y esta dimensión no implica en absoluto la pretensión sonsa de mi parte, si así se entendiese, y si así yo lo comunicase, de pretender que la comunicación es rectora. No, la comunicación simplemente es la faz en que la política se hace pública, solo eso. Pero nos evalúan a través de la comunicación. De ahí entonces su importancia. Entonces, en esta concepción, la dimensión estratégica de la comunicación es central. Históricamente era impensable que los actores de la comunicación formasen parte de las discusiones del gabinete chico en la toma de decisiones de los gobiernos. Hoy es imposible imaginar que no haya alguien que piense la comunicación adentro de los gabinetes. De hecho, cuando se imagina el rol de los grandes asesores, curiosamente ustedes saben por prensa que los principales asesores, algunas veces mitificados ridículamente, son los asesores que tienen que ver con el planteo de lo público, con el planteo de la comunicación. Entonces, desde este punto de vista, es importante también reconocer que se van dando cambios, que hay, yo diría, una etapa transicional de cambio de paradigmas muy importantes de la comunicación política y gubernamental específicamente, que implica reconocer que hace tiempo la política actuaba de modo reactivo, particularmente década del 80, década del 90, primer inicio del siglo XXI, de modo reactivo a una agenda impuesta por el sistema de medios. Se le denominó, a algunos autores alemanes llevaron adelante una tipificación de este proceso llamada colonización por parte del sistema de medios de la política. ¿Qué implicaba? La política debía transformarse en algo así como un espectáculo, politainment fue el concepto, la política de entretenimiento, para poder ir atrás de una lógica impuesta por un sistema de medios, con lógica preferentemente privada. Quizás una de las novedades más interesantes del siglo XXI es que este fenómeno, estudiado en su momento por lo que se denomina todavía académicamente agenda setting, que es la discusión a ver quién impone la agenda pública, quién controla, quién gestiona con mayor fuerza la agenda pública, la política ha empezado a despertar, no para ganar la totalidad de la agenda, sería erróneo de mi parte plantear eso, pero por lo menos sí para empatar o intentar empatar o empardar en la agenda pública un proceso de instalación de temas contundentes en donde la política no vaya necesariamente atrás de una agenda impuesta por otros, donde la política no tema necesariamente a los titulares de los medios de comunicación. Y esto se da en distintas instancias internacionales, donde la política muchas veces debe soportar estoicamente, tal vez, ataques sistemáticos de parte de los sistemas de medios, pero curiosamente no impacta del todo en la agenda electoral, no impacta del todo en la agenda gubernamental. Perú a medias ha avanzado a esto. Comento con asombro, pero también con novedad, respecto a que es el único país en América Latina donde los candidatos apoyados por los sistemas mayoritarios de medios de comunicación no entraron al balotaje durante las 3 últimas elecciones y no ganaron ninguna de las últimas 4 campañas electorales. Todo un dato de la pérdida parcial, y solo eso, de la agenda impuesta por los medios de comunicación. Y todo un dato también cuando la política intenta pujar, no de modo reactivo, sino de modo frontal, con una agenda impuesta por otro. Esto sí es una novedad. Y otro rasgo importante de la comunicación gubernamental en la actualidad es que la comunicación gubernamental, y esto que voy a decir, no tiene nada de inocente y no es una redundancia, sino básicamente es una necesidad. La comunicación gubernamental es comunicación gubernamental.
Hace tiempo que intento desarrollar en algunos escritos, incluso en libros anteriores, las diferencias que hay en los 4 estilos de comunicación política. La comunicación gubernamental, la comunicación electoral, la comunicación de riesgo y la comunicación de crisis, que están absolutamente entrelazados sus contenidos, que están absolutamente imbricados, sí, pero que son diferentes, que tienen funcionalidades diferentes, que tienen objetivos marcadamente diferentes. Y por ende celebro poder hablar aquí de comunicación gubernamental y celebro además que esta charla sea la antesala de un taller por la tarde que tenga que ver con la comunicación de riesgo. Ustedes saben, hablando de comunicación de riesgo, que una de las falencias estructurales más potentes de las academias latinoamericanas es que no existe el riesgo en las currículas. No existe la comunicación de riesgo, ni en las áreas de salud, porque la mayoría aquí viene de esa área, ni en ningún área. El riesgo está absolutamente ausente en las currículas de grado, en las facultades de comunicación, en las facultades de ciencia política, en las facultades de relaciones públicas, está ausente. A lo sumo es algo claramente marginal que aparece si de casualidad hay algún docente muy loco que le gusta esto que es algo sofisticado y seguramente poco estudiado e investigado en la región. Y además, como último aspecto introductorio, hay una triple tendencia que hay que empezar a vislumbrarla con extremo realismo en la región, que es lo que llamo la triple tendencia latinoamericana, que se da con más o menos fuerza en distintos países, en distintas realidades, pero que empieza a ser visible. Lo primero es un avance sostenido cada vez mayor, de mi punto de vista irrefrenable, de lo que se denomina comunicación directa. Este es un fenómeno que incluso excede por completo a la propia realidad regional. El arma más potente de comunicación directa es el Twitter de Obama, para que vean que no estoy hablando de una realidad estrictamente puntual, pero que incluso aquí ha tenido características o correlatos, algunos muy polémicos, como los ejercicios de comunicación directa de muchos de los gobiernos de las izquierdas nacionales populares o populistas, de acuerdo a cómo las cataloguen, o por ejemplo, toda la experiencia de comunicación directa de Uribe, desde otro costado ideológico, en el caso de Colombia cuando fue presidente. Esta comunicación directa implica la necesidad de un contacto directo con la ciudadanía, salteando las instancias de la prensa. Y es un arma potente, sí, totalmente, cada vez más. ¿Por qué? Porque los Twitter, solo por citar una de las herramientas, tienen una funcionalidad inherente, tienen una capacidad fenomenal de colocar titulares, independientemente de la cantidad de seguidores. ¿Sí? Ustedes saben que hoy, actualmente, el Papa Francisco es el tuitero con mayor influencia del mundo, pero curiosamente la influencia de sus dichos no pasa por sus declaraciones públicas, sino por su Twitter. Es la persona con mayor nivel de influencia, no la de más seguidores, que es Justin Bieber, sino la de mayor influencia. Y el segundo de mayor influencia es Barack Obama. Independientemente de los atributos, y no cualquiera es Papa, porque uno dice, bueno, a ver, miren el ejemplo, claro, no cualquiera es Papa, no cualquiera es Obama, pero independientemente de eso, el Twitter, insisto, es lo más parecido a una conferencia de prensa, pero además tiene la virtud de marcarle el titular al periodista. Esta lógica de la comunicación directa es una lógica que hay que atender desde el punto de vista de la gestión de la comunicación gubernamental, porque ha venido para quedarse, es más, ha venido para ampliarse. Es más, en muchísimos lugares, quienes todavía no se adaptan a esa lógica son los medios de comunicación, que quedan en el medio de dos tensiones que no estaban acostumbrados. Y de hecho, tan en el medio quedan que la segunda tendencia regional que aparece es que también la política se ha animado a contestar al periodismo. Históricamente era el periodismo el que adjetivaba a la política. Hoy el periodismo es objeto y sujeto de reputación. Por lo tanto, también, así como el periodismo estigmatiza a la política, también la política estigmatiza el periodismo. Por eso el poder de agenda indemne que tenía el periodismo se ha perdido, o por lo menos se ha resquebrajado, o por lo menos hay que relativizarlo. Y quizás el tercer aspecto que tiene que ver con la tendencia regional es que se empiezan a modificar de a poco, Perú no es el caso en este sentido, las propiedades de los medios de comunicación. Empiezan a haber movimientos en los sistemas de medios, incluso en 6 países, leyes que han facilitado, que han propiciado, que han incentivado un movimiento en las propiedades de los medios de comunicación.